tú le bajaste mucho el precio y yo me asusté y mi inversionista se asustó. Mira, no hay mejor forma de vender que el chisme de barrio. Hay que mirarlo todo. El área, el tipo, el nicho, las personas pues, que van a ocupar esta casa, el potencial comprador y qué estrategia se va a direccionar para alcanzar este nicho en especial. Nos hacen la oferta y el que más aporte o que más dinero dé a la mesa, y mira, nunca se vendió ese precio, subió $30,000 más. Y crea esta guerra de ofertas. Y eso es lo que siempre queremos buscar con todas las propiedades que vendemos. Las personas dicen que no se están vendiendo las casas, que el mercado está lento y muy seguramente tú eres el lento. ¿Por qué? Porque no tienes estrategia y por eso hoy tengo una invitada súper especial. Soy Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, y hoy tengo a Tatiana, la experta, la que me ha sacado de toda la situación en este mercado difícil. Tati, que hace parte de nuestro equipo de Flipex. ¿Qué más, Tati? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Muchas gracias por esa presentación. Y yo feliz de pertenecer al equipo de Flipex, especialmente en la parte de ventas. Como todo el mundo me dice, tú dices todo. Yo quiero que tú también le digas a la gente que nos sigue, nuestra audiencia, nuestro equipo, ¿cómo haces tú? Porque cuando yo estaba solo, tú llegaste a revolucionar esto porque yo estaba asustado. No se estaba vendiendo, pero tú viniste con unas estrategias locas que me encantan. Cuéntale a la audiencia qué estás haciendo. Bueno, Eduardo, principalmente uno lo que debe entender al momento de vender las casas es que se trata de entender al cliente, de ponerse en la posición de esa persona que va a comprar esa casa. Okay. ¿Qué es lo que están buscando? Hay que entender la historia tanto de la propiedad como de las personas que van a comprarla. Y de la zona también, ¿no? Hay que mirarlo todo. El área, el tipo, el nicho, las personas pues, que van a ocupar esta casa, el potencial comprador y qué estrategia se va a direccionar para alcanzar este nicho en especial. ¿Qué estrategia estás utilizando para que se estén moviendo casas que se pueden estar demorando, que se me estaban demorando 60, 80, 90 días, ahora ya bajó, ya estamos en los 25, 20, 30 días más o menos? Lo primero es hacer un estudio de mercadeo, mirar el área precisamente, qué hay cerca, qué tipo de personas son las que ven ahí, si es una casa de inversionistas que suelen rentarlo, si es un potencial para primeros compradores. Es mirar todos esos detalles, mirar el precio tiene que ser estratégico. Okay. Es algo muy importante. ¿Por qué estratégico? ¿Cómo así que estratégico? Bueno, el mayor error de los vendedores, de los dueños de casa que quieren vender las propiedades, es que quieren poner el precio más alto. Todo el mundo cree que su casa es la más especial y es la que más cara tiene que ser del barrio. Normalmente pasa. Siempre pasa, pero no es así. La verdad, hay que asegurarnos de poner un precio que sea más inteligente, que llame más la atención. Dígame, ¿es más fácil poner una casa que esté alta y se siente 2, 3 meses en el mercado o poner un poquito más bajo de todas las casas del barrio y que todos los compradores que estén buscando vayan a ella? A mí me encantó esa estrategia que tú hiciste, que vendimos la semana pasada. Bueno, no está vendida, está bajo contrato. Y es que tú le bajaste mucho el precio y yo me asusté y mi inversionista se asustó porque estábamos en los números difíciles. Pero me encantó cuando tú me dijiste, Eduardo, dale tranquilidad a esto, que vamos, eso es para atraer a la gente, nos hacen la oferta y el que más aporte o que más dinero dé a la mesa, y mira, nunca se vendió ese precio, subió $30,000 más, fue excelente, gracias Tati. Esa es una estrategia, la verdad que se utiliza mucho y sí, da temor, claro, porque la gente siempre quiere obtener más ganancia. Pero el truco está en crear esa urgencia de que es una oportunidad. La gente ama las oportunidades y decir, no, esto es un gangazo, tengo que aprovecharlo. Y crea esta guerra de ofertas. Y eso es lo que siempre queremos buscar con todas las propiedades que vendemos. Eso fue lo que me gustó, guerra de ofertas, que yo la verdad no lo había visto. Es súper innovador y por eso me encanta. ¿Qué otras cosas estás utilizando? Suelta aquí todo, por favor. Suelta aquí todo lo que tú sabes porque la gente tiene que saber. Pero antes de eso, Tati, suscríbete, por favor, dale like y comparte porque mucha gente está atorada de que no ha podido vender sus casas y este es el video preciso para cualquier realtor o cualquier dueño de una casa podamos ayudarle.
Tati, cuéntame más. Suéltalo todo. Eduardo, mira, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los compradores son emocionales. Especialmente estos primeros compradores, ellos están emocionados de comprar su primera casa. Así que hay que entrar en esa parte. El mercadeo es mucho de psicología. ¿Y qué queremos? Que cuando ellos vean la propiedad desde las fotos, se enamoren de ella y quieran ir a verla al primer instante. Entonces estamos haciendo desde el principio asegurarnos de que la casa quede tan hermosa que en las fotos salga que wow, tengo que ir a verla inmediatamente. Hacemos staging, eso es muy importante. ¿Sabes qué es el staging, cierto? Sí, claro, maravilloso. Y me gustó algo que tú hiciste con una casa, que esa fue creo que en Orlando, donde tú mandaste a ponerle algo en silo. ¿Qué fue? El showcase. Ok, showcase. Este es un paquete. Estás sabiendo mucho. Suscríbete, por favor. Este Showcase es un programa donde hace fotos profesionales, crea un link donde se ve todo lo que es el floor plan, los planos, y tú puedes ver desde el video clientes internacionales, clientes de otros estados, hacer el tour de la casa virtual. O sea, es como si tú estuvieras y te paras en cada una de las habitaciones y puedes verlo 360. Y eso nos incrementó en un 50% los showings, ¿no? Pues esa casa llevaba 90 días en el mercado quieta. Me acuerdo que la quitamos, hicimos el staging, eso fue primordial. El cambio en las fotos y de por sí al momento de entrar a la casa fue totalmente distinto. Al momento de hacer el showcase y subirlo, en la primera semana de haberlo subido tuvimos más de 10 showings cuando no había habido nada en los últimos 90 días. Pero comenta a la gente que es un staging. Bueno, el staging es básicamente ponerle muebles, o sea, para hacerlo resumido y para que entiendas, ponerle muebles, pero de forma estratégica que combine con tanto el área y el estilo de la casa. Tenemos acá, dentro del equipo de Flipex, tenemos diseñadores de interiores que se encargan de mostrar cuál es la mejor forma de que estas casas brillen, de que resalten dentro de todo el barrio y sean las mejores. Claro, y sabes que lo bueno, tenemos estos diseñadores no solamente al momento de la venta, sino al momento de la compra, porque aprovechamos los espacios cuando compramos las casas para sacarle el mayor provecho, que de pronto la recibimos de 2 cuartos, un baño, y la transformamos en 4 cuartos, 2 baños. Qué importante estar con personas capacitadas y profesionales para tu inversión. Eduardo, qué importante lo que acabas de decir, y es algo que estamos haciendo que es revolucionario dentro del fix and flip, algo que antes no se veía. Eso se ve mucho en la preconstrucción, de que hacen estos renders y la gente se enamora de esta casa antes de estar lista, pero eso lo estamos implementando con el fix and flip. Gracias a este servicio de CAD y hacer estos renders, podemos promocionar las casas incluso antes de ponerse a la venta, lo cual va a facilitar el momento del cierre, que incluso no tengamos que ponerlas en el mercado. Sí, tenemos una empresa que se llama CAD, Construcción, Arquitectura y Diseño. Y ellos aquí in-house se encargan de hacer todo. Lo bonito es que el inversionista que invierte con nosotros en su flip, ya empezamos a trabajar y ya estamos vendiendo la propiedad previo antes de que se acabe. Incluso estamos implementando una modalidad es que nos paguen anticipado, que aparten la casa tal cual como una preconstrucción, que nos dé 10,000 y vamos apartando. Y a veces el inversionista comprador, no el inversionista que está invirtiendo en el fix and flip, sino el que va a comprar la casa al final, lo hace a su manera, como le gusta a él. Qué interesante, ¿no? Total, darle todas esas opciones, traer un diseño, una estructura que ya se maneja en un ámbito totalmente distinto a los bienes raíces e implementar en el fix and flip. Correcto. Otra de las estrategias que estamos implementando y que ha sido muy efectiva es el marketing digital masivo y bien estratégico. Wow, sí, eso está pegando fuerte. Gracias al showcase que te mencionaba y el tema de las fotos, ha permitido que clientes incluso desde otros estados, sin siquiera venir a ver la casa presente, compren estas propiedades. Me encantó una estrategia que hiciste ahí, Tati, es que ubicaste en la zona como los puntos estratégicos, como tiendas, restaurantes, para que empiece a atraer gente, ¿no? Eso te funcionó también, ¿no? Es que
Mira, no hay mejor forma de vender que el chisme de barrio. Sí, cierto, cierto. El voz a voz es bien estratégico y siempre ha funcionado. Tal vez muchas veces no están precualificadas, pero eso nos sirve para generar estos leads de personas que ya quieran comprar. Claro. Así que es todo un seguimiento y gracias a que tenemos lenders in-house, o sea, no solamente, o sea, tenemos un equipo completo, el lender in-house nos ayuda a precualificarlos, seleccionarlos y aparte de eso, por ser in-house, tenemos unos rates de interés que nadie más está ofreciendo. Sí, eso no lo digas hasta el final. Pero quiero decirte, hablando de in-house, tenemos una compañía de título in-house que nos ayudó también en los open house. Nos lleva pues comidita, cosas que tú de alguna forma persuades a todos los vecinos también, ¿no? Y a la gente que vaya llegando. Cuando hacemos esos open houses invitamos a la compañía de título y al lender, hay muchas posibilidades de que cuando entre un potencial comprador podamos cerrar negocio inmediatamente, ya que tenemos todo a la mano, tanto el prestamista, tanto la compañía de título y empezar a trabajar el mismo día. Bueno, otra estrategia que veo que utilizas son unos incentivos creativos que te inventas ahí. ¿Eso cómo es la cosa? Bueno, este es un tema bastante largo, pero muy importante, y esa es la importancia de conocer sobre las inversiones en bienes raíces. Y es que la mejor forma no es la tradicional, siempre hay maneras de ofrecerle a un cliente, o sea, lo importante es no dejar pasar cliente, buscarle soluciones, que si se puede hacer un subject to, que si se puede hacer financiamiento directamente con el vendedor, o sea, el dueño, el inversionista, si está dentro de las capacidades, si vemos que funciona la casa, se puede hacer un financiamiento directamente con ellos, el cual puede dejar muy buena rentabilidad. ¿Cómo fue tu experiencia de subject to la vez pasada? ¿Tú te acuerdas? Y esa estrategia de subject to, financiamiento por el dueño y todo eso, puedes verlo aquí en un video que te dejo aquí, pero también te lo voy a dar en la descripción para que veas todas las locuras que se ve uno y todo eso que nos está mostrando también Tatiana. Tati, entonces digamos que estos incentivos creativos, tú a veces veo que tú le das cierto dinero al que compra o algo así, no sé cómo es el tema, como que ayudas con algo. ¿Cómo es ese tema? Explícame un poquito. Wow, eso es algo impresionante y es que no entiendo por qué todo el mundo no lo ofrece. Eso es un secreto mejor guardado para nosotros, pero no queremos que siga siendo secreto porque todo el mundo tiene derecho a comprar su casa y más con estos incentivos que dan las ciudades. Es una cosa impresionante. Hasta $75,000 de asistencia para que puedan comprar su primera casa. Eso es una belleza. O sea, ¿dónde vas a encontrar eso? Aquí con Flipex. Así es, no hay más. No, genial. Ahora, te voy a decir la cereza del pastel. Todos están con el tema de ICE, que se están llevando la gente, que no sé qué. Yo quiero que la gente sepa que tú puedes venir a invertir aquí, en este país, sin nada. Hasta con IT number, ¿no? Es más, no necesitas siquiera estar en el país. Puedes vivir en el exterior y comprar tu propiedad acá en Estados Unidos. Podemos hacer tu financiamiento directamente con un IT number o crearte una empresa y generar un flujo viviendo en otro país, o ya sea que no tengas tus documentos en regla en Estados Unidos, pero con IT number puedes comprarlo. Claro que sí. Tati, ¿tienes más información que darnos? No, Eduardo, eso solamente fue un abrebocas. Así que información es lo que hay y cosas para aprender es lo que hay. ¿Qué te parece si hacemos otro video respondiendo las preguntas de la audiencia que nos van a dejar acá en los comentarios? Ok, excelente idea. Dejen los comentarios aquí, preguntas, lo que ustedes quieran, porque aquí está Tati y Mr. Flip en este mueble dándote toda la información que tú no te puedes perder para el siguiente video. Así que por favor, pellízcate. Invierte en bienes raíces, oye.